Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre la violencia familiar, un problema silencioso con graves consecuencias. Vamos a empezar con una pregunta reflexiva. ¿Qué sucede cuando el lugar que debería brindarnos amor y protección se convierte en un espacio de miedo y dolor? Dejamos unos segundos para que lo pienses. La violencia familiar es un problema social. Afecta no solo a quien recibe las agresiones, también a las que las presencian, el resto de los integrantes de la familia. Todas las personas tenemos derecho a un ambiente libre de violencia de cualquier tipo, como por ejemplo fisioemocional, física, económica, sexual y patrimonial. No obstante, la mayoría de los casos de la violencia se producen adentro de un entorno familiar, como por ejemplo primos, tíos, abuelos, sobrinos, hermanos, hijos, papás, mamás. Tipos de violencia familiar. Violencia física. La violencia física, la emocional y la sexual pueden ser las tres manifestaciones más comunes de violencia familiar. La violencia física se caracteriza por el uso de la fuerza. Violencia psicológica. La violencia emocional o psicológica puede manifestarse de muchas maneras, desde formas muy sutiles hasta las más evidentes. El maltrato verbal, la intimidación, la manipulación, el menosprecio constante, el silencio y el aislamiento son algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Violencia sexual. En caso de la violencia sexual, se produce cuando una persona es obligada a mantener cualquier tipo de relación o contacto sexual sin su consentimiento. Los casos de abuso, violación o incesto dejan muchas secuelas en la víctima. En México, la mayoría de los casos de violencia familiar se producen independientemente en estados económicos y grados educativos demasiado bajos. Se tienen reportes de las cifras de algunos casos de violencia familiar, los cuales son muy altos. Sin embargo, ninguno de ellos mantienen un anonimato. Las familias nunca denuncian. La importancia de romper el silencio en la violencia familiar. Romper el silencio se convierte en una cuestión de vida o muerte. Nuestra voz tiene el poder de salvar vidas, poner fin a los ciclos continuos y duraderos de un abuso familiar. Podemos reducir la prevalencia de la agresión sexual dentro y fuera de las relaciones íntimas. Nuestra voz puede ayudar a las víctimas a mantener o recuperar su trabajo y su independencia financiera. Podemos mejorar la salud mental de las víctimas y aliviar los casos de trastorno de estrés postraumático al hablar de la violencia doméstica. Usando nuestra voz podemos proteger a los niños de la agresión y los eventos traumáticos que pueden perseguirlos hasta la vida adulta. Quien sufre de violencia familiar no solo sufre trastornos psicológicos y psiquiátricos, incluso puede llegar a suicidarse. Entre las principales señas de identidad que podemos destacar que tiene todo maltratador se encuentran su incapacidad para expresar cualquier tipo de afecto, una baja autoestima, el no saber controlar sus impulsos y también el haber sido víctima de maltrato por parte de su entorno durante su infancia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, se dispone que todos los seres humanos deben de ser iguales y tratarlos con dignidad y derecho, ya que eso es un derecho de todos. Violencia en la familia es un apartado que contribuye a la construcción de una cultura de igualdad en la familia. De este modo, el propósito es informarte y orientarte sobre diferentes ámbitos como la educación, la salud, la prevención de violencia y sin distinción de circunstancias para que tanto mujeres, hombres, niñas y niños puedan tener una vida libre de violencia. El objetivo principal de esta sección de Violencia en la familia es ofrecer información actualizada y fundamentada. Las consecuencias de la violencia familiar pueden ser los problemas de conducta emocionales, sociales, presenciales de depresión, baja autoestima, ansiedad, conducta antisocial y hay demasiadas más consecuencias acerca de ese comportamiento que se deriva de la familia. Hay demasiadas maneras de comunicarse con medios de apoyo para esos tipos de problemas. Efectos psíquicos. Se refieren a la pérdida de autoestima, la baja valoración de la víctima o el estrés y la ansiedad que sufre. Efectos físicos. Se trata de toda aquella manifestación corporal de la violencia, tal como hematomas, fracturas o heridas. Efectos psicosociales. Los dos ejemplos principales son la exclusión y la violación de derechos fundamentales.
Es necesario fomentar la denuncia, brindar apoyo a las víctimas y promover espacios de educación y sensibilización. La familia debe ser un lugar seguro donde prevalezca el respeto y el amor. En conclusión, debemos aprender a reflexionar acerca de cómo romper el silencio frente a las situaciones de violencia familiar. Además, también tenemos que recalcar que el tema no debe ser ni tolerado ni aceptado en ninguna de las situaciones. Y para concluir, es necesario fomentar la denuncia de las situaciones de violencia familiar. Tenemos que dejar en claro que todas las personas merecemos ser tratadas con respeto y dignidad, y eso es un derecho humano. El cambio comienza cuando dejamos de callar y luchemos por un lugar libre de violencia. It's a remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow bow bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga.